Hola, mi nombre es Alina, soy logopeda aquí en Sinius y hoy os voy a hablar sobre el trastorno del espectro autista y las dificultades en comunicación. El trastorno del espectro autista, TEA, como lo conoceréis, es un trastorno de origen neurobiológico que se caracteriza por dificultades persistentes en el ámbito de la comunicación social, intereses restringidos y patrones de comportamiento repetitivos. El autismo se considera una condición que perdura durante toda la vida, no obstante sí que se encuentran diferencias entre los individuos que tienen esta condición, es decir, nunca vamos a encontrar dos personas con TEA iguales. El desarrollo de la capacidad de comunicación y lenguaje en personas con TEA se ve afectada desde las primeras etapas de su vida, haciéndose notar desde edades muy tempranas, por ejemplo, con 1 año, incluso con 2, cuando hay ausencia de contacto social, ausencia de lenguaje, cuando no aparecen las primeras palabras, cuando vemos que los intereses, por ejemplo, respecto a juguetes son bastante restringidos. Esas primeras señales de alarma ya nos indican la necesidad de llevar a cabo una evaluación. Como he mencionado anteriormente, el TEA se caracteriza por dificultades persistentes en el área de la comunicación y el lenguaje y por lo tanto se convertirá en un elemento clave de la intervención. Para entenderlo en profundidad es mejor aclarar una serie de conceptos. Por ejemplo, no hablar, no utilizar lenguaje oral no significa no poder comunicarse. Es más, el desarrollo del lenguaje oral, si no se utiliza de una forma funcional o adecuada, es de muy poco uso. Por tanto, tenemos que tener en cuenta que cada persona va a tener unas necesidades diferentes y va a requerir un apoyo individualizado que cada profesional tendrá que evaluar y establecer. La alteración más importante estará relacionada con los aspectos pragmáticos, es decir, el uso que hacemos de la comunicación. Por lo tanto, dentro del espectro podemos encontrarnos con personas que ni siquiera son capaces o pueden realizar una petición básica, como por ejemplo decir quiero agua, hasta personas que sí que tienen un lenguaje oral mucho más fluido, pero como he mencionado antes, por ejemplo, no saben utilizar fórmulas de cortesía de forma adecuada. Para definir las características en el área de comunicación y lenguaje es importante recordar que el concepto de espectro autista nos indica que no se van a encontrar alteraciones similares dentro de las personas que padecen esta condición. Por tanto, las dificultades en esta área se van a manifestar en una variedad de formas. Por ejemplo, respecto al lenguaje oral, podemos encontrar afectaciones que van desde un mutismo total, niños que nunca han desarrollado un lenguaje oral, que pueden tener verbalizaciones pero que no son lingüísticas, hasta personas que sí que han desarrollado un correcto vocabulario, que tienen una conversación fluida, por así decirlo, pero que sin embargo tienen dificultades a la hora de elegir el tema de conversación más relevante o de emplear fórmulas de cortesía, como por ejemplo dar los buenos días, decir hola y presentarse cuando conocen a alguien nuevo, dar las gracias, etc. La alteración más importante estará relacionada con los aspectos pragmáticos, es decir, el uso que hacemos de la comunicación. Por lo tanto, dentro del espectro podemos encontrarnos con personas que ni siquiera son capaces o pueden realizar una petición básica, como por ejemplo decir quiero agua, hasta personas que sí que tienen un lenguaje oral mucho más fluido, pero como he mencionado antes, por ejemplo, no saben utilizar fórmulas de cortesía de forma adecuada. Las personas con TEA, independientemente de sus características, siempre van a mostrar dificultades en el área de la comunicación y lenguaje. El pronóstico y la evolución de estas personas dependen principalmente del tipo de intervención que reciben y sobre todo de cuándo comienza. Una persona que recibe un tratamiento individualizado, especializado, que se basa en una teoría científica y que comienza sobre todo en edades muy tempranas, va a tener un mejor pronóstico y una mejor calidad de vida. El primer paso para empezar a intervenir es realizar una evaluación de las características y las necesidades de cada persona. Como norma general, en la intervención en autismo siempre se priorizan los objetivos relacionados con la función más que aquellos con la forma. Por ejemplo, nos interesa mucho más que un niño o una persona aprenda a realizar
una petición adquiriendo una herramienta necesaria para que ellos puedan conseguir aquello que quieren, que, por ejemplo, insistir en que esa misma petición la tengan que hacer de forma verbal y además con una pronunciación correcta. Todos los modelos de intervención proponen diferentes estrategias para intervenir en el área de la comunicación y el lenguaje. Es más, es muy común emplear varios modelos o coger estrategias de diferentes modelos de intervención para ofrecer una atención mucho más individualizada. Para que la intervención tenga éxito es fundamental contar con el apoyo de la familia, la escuela y que haya un equipo multidisciplinar detrás que se coordine y que implique a todos los terapeutas relacionados con el niño. Hay dos aspectos claves que harán que la intervención sea un éxito. En primer lugar, proponer objetivos funcionales, es decir, que realmente tengan una utilidad para la persona en el momento vital en el que se encuentra. Y segundo, generalizar esos objetivos, es decir, que pueda emplearlos en una variedad de contextos y sobre todo con una amplia variedad de personas. Por último, es importante destacar que el éxito de la intervención no debería estar puesto en el interlocutor que más dificultades tienes. Es más, en las manos de terapeutas, padres, profesionales, está que facilitemos en la medida de lo posible el intercambio de mensajes comunicativos. Si quieren saber más sobre este tema o tienen alguna duda, no dudéis en consultar la página web de Senius en el que encontraréis un artículo detallado sobre este tema.